Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy leemos desde el libro del Deuteronomio, capítulo 4 del versículo 1 y luego de los versículos 5 al 9. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño, para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de sus padres, les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión de ella. Obsérvenlos, cúmplanlos, pues esa es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Y así continúa nuestra lectura. Queridos hermanos, en primer lugar, darnos cuenta, na avejina y EBM, cuál penderá pena, hoja de ruta, GPS, peisa, PBB, mojeta, estas son las estrategias, este es el camino, este es el medio, este es el vehículo que ustedes tienen que utilizar. ¿Y en qué consiste, queridos hermanos? Y dice justamente: mandatos, decretos que yo los enseño, como me mandó el Señor, mi Dios, dice Moisés. Ponte a la saya posea. No, es lo que Dios nos pide, queridos hermanos. Yo insisto en esto siempre, insisto, pero no es porque yo insisto. Como dice Moisés aquí, esto es lo que Dios nos mandó. Haupea coña de la mañana, haupea coña de ya pon la de catequesis ya lea veña de ya ña gendu, anila ña gendu ve cualquier virorita ya la pruebero, ya peato le ese poto ya podemos. No, el mundo irá mucho mejor cuando todos nos pongamos de acuerdo y digamos: hagamos lo que el Señor nos pide. Así de sencillo, pero tan difícil por nuestro egoísmo. Nos cuesta, ¿verdad? Eso del Génesis capítulo 6, versículo 5 parece que está muy en boga siempre, ¿verdad? Entonces Dios miró el corazón del hombre y se dio cuenta que siempre maquinaba maldades. Había hoy de Yarabe, nos dice la palabra. Bueno, esta es la primera parte, pero después dice: observen y cumplan, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos del mundo, a los ojos de los demás, para que se puedan organizar bien en su familia, en su iglesia, en su nación. Estos son los mandatos y preceptos. Petante amina, bueno, vamos a seguir rezando y vamos a pedir, porque después todos se dan cuenta, el fruto, la consecuencia. Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.